Bueno, aquí, muchachos, algo bastante importante que decir. Nosotros estamos construyendo estados. Uy, ¿por qué hay tan poquita gente hoy? No, pues porque ahí se ve por ahí. Venga a clase. Porque ahí se ve por ahí. ¿Cómo? Porque ahí se ve ahí. ¿Cómo? Que porque se ve aquí, no se ve. Para yo hacer unas cosas acá. Como mira si puedes ver tú o cosas para allá. No me graben tanto. Ni aparece. Entonces, muchachos, ustedes aquí tenemos muchachos, sí, porque luego empiezan, no, profe, es que yo no lo puedo hacer, es que, profe, es que yo no sé cuánto. Oh, el tiempo de cada placer, el tiempo de cada proceso. ¿Dime? ¿Ah, es el de la vez pasada? Sí, estaba mal. Ah, mira, está desconectado. Ahí se ve que está desconectado el cable. Listo, muchachos. Entonces, tenemos ahí un flujo de caja, ¿vale? Estamos haciendo estados financieros. Sin embargo, compañeros, ustedes se encuentran allí como un cuadrito arriba que es diferente al flujo de caja. No está dentro del flujo de caja, ¿sí? Y ese cuadrito, muchachos, se llama variación del capital de trabajo. Quiere decir que para yo poder hacer un flujo de caja, yo debo identificar cuál es mi variación de capital de trabajo. ¿Por qué? Se refiere a la mente algo, ¿por qué? ¿Por qué el capital de trabajo de ustedes variaría? Los costos aumentan, es una posibilidad. ¿Por qué más variaría un capital de trabajo? Por las ventas, se incrementan las ventas. Muy bien, ¿por qué más variaría el capital de trabajo? Por ineficiencia operativa. Estamos muy lentos en rotación de inventario. Estamos muy lentos cobrando por la cartera. O no teníamos crédito comercial para nuestros clientes y ahora sí, hemos flexibilizado la política de cartera para que podamos dinamizar esas ventas. Entonces es claro, muchachos, que el capital de trabajo varía, ¿cierto? ¿Por qué más podríamos experimentar una variación significativa en el capital de trabajo? No, pero ya no piensen en negativo. Ya, listo. Estamos siendo ineficientes y eso genera una estructura de costos, digamos lo que es mucho más difícil de manejar en términos de erogaciones. Estamos implementando las ventas, dimos flexibilidad de cartera, pero ¿por qué más podría variar el capital de trabajo? ¿Financiamiento con quién? Con los proveedores. Perfecto. Entonces, vamos alcanzando metas. ¿Se acuerdan ustedes que aquí en bases, y esto es importante, muchachos, porque esta es la gestión cotidiana del gestor financiero? La gestión cotidiana es el activo de corto plazo. ¿Sí? No quiere decir que a nosotros no nos contraten para nada más, o que nos vamos a olvidar de gestionar el activo fijo. Quiere decir que la cotidianidad del gerente es el activo líquido, ¿vale? Entonces es importante desde el punto de vista de esa gestión, que indiscutiblemente nos pone a salvo o a un mayor riesgo de insolvencia, de iliquidez, ¿sí? Entonces nosotros en bases tenemos metas de políticas de rotación, ¿sí? Nosotros tenemos unas metas, queremos llegar a estos supuestos, ¿cierto? Porque la clase anterior decíamos que esos son referencias de industria. Entonces queremos llegar a ese supuesto, queremos parecernos a los competidores y mejorarlos seguramente, ¿cierto? Y queremos seguir mejorando esas condiciones. Cada vez que nosotros nos vamos ajustando a esas metas o las mejoramos, hay una variación del capital de trabajo, ¿sí?
Aquí uno tendría que decir entonces que aquí a mí qué me interesa. Vamos a empezar a analizarlo, muchachos, porque yo lo que quiero es que ustedes conceptualmente lo entiendan. El capital de trabajo entonces irá creciendo. Vamos a vender mucho más. El capital de trabajo va a crecer. En ese sentido, y solamente con el control de esa variable, sí. Si yo voy a vender más, necesito más inventario. Si necesito más inventario, necesito mayor aprovisionamiento. Si el aprovisionamiento es mayor, las necesidades de inversión en inventarios son superiores. ¿Cierto? Vamos a flexibilizar las políticas de cartera. ¿El capital de trabajo va a incrementarse? Claro que sí. Entonces tendremos que provisionar más la cartera y luego será una gestión del riesgo para disminuir las provisiones. Las provisiones se pueden ir disminuyendo aún cuando la cartera crezca. No. Sí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy le damos crédito a una empresa. Es nuestra primera relación comercial. Vamos a provisionar el 100% de esa cartera. Es decir, que vamos a provisionar el riesgo impago al 100%. Llevamos 6 o 7 años de relacionamiento con esa empresa. Excelente para pagar. Nos compra a nosotros. Prefiere, en términos de proveedores, a nosotros. Para nosotros, el riesgo de pérdida de esa plata es igual a cuando empezamos. En términos de percepción. ¿Cierto, no? Por tanto, la percepción del riesgo se disminuye. Y es natural que la provisión se disminuya. ¿Por qué la provisión se disminuye? Porque entre mayor provisión, más necesidad de inversión de un recurso que está quieto. ¿Sí me hago entender? ¿Me hice entender con eso, muchachos? Sí, no, díganmelo. ¿No? Hoy yo estoy colocando mi empresa y Tamara viene y me dice que le dé una línea comercial para que empecemos con un relacionamiento comercial. 100 millones de pesos está pidiendo, perfecto. Hago el estudio, eso no es que Tamara me cae bien, ¿no? Hago el estudio, todo el proceso de otorgamiento de crédito. Y en ese proceso, yo digo, sí, le voy a soltar esos 100 millones de pesos en materia prima a Tamara con unos elementos claramente pactados. Es claro que el precio final del producto para ella va a ser superior. Sí, es claro eso. Y resulta entonces que como es el primer momento de relacionamiento, yo voy a provisionar 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos que yo voy a provisionar es una necesidad de inversión que va a estar en mi capital de trabajo. Y ese recurso casi que es inmóvil. No lo puedo utilizar para nada más. Si yo me gasto eso y el riesgo de impacto se materializa, pues las pérdidas van a ser significativas. ¿Sí? Yo no me voy a gastar esa plata. Ese recurso es inmóvil porque es una garantía a una situación que es natural de una operación de crédito. Y es que Tamara en algún momento no me paga. ¿Listo? Va transitando nuestra relación comercial y ya estamos en el escenario que antes les planteaba. 7 años después, seguimos en un relacionamiento comercial en el cual ese relacionamiento ha sido positivo para los dos. Es tanto rentable para ella como para mí. Profe, ¿por qué es rentable para ella si el precio es superior? Por los tiempos que necesitan de pago al proveedor, y ustedes ya entienden eso en términos de ciclo de efectivo. Para mí es rentable porque dinamiza las ventas, tengo un producto a un precio superior y efectivamente tengo una orden de compra constantes. ¿Sí? Yo voy a empezar a generar unas condiciones de riesgo diferentes para Tamara. Seguramente ya no tendré que provisionar el 100%, porque el riesgo impago, estadísticamente hablando, en términos del comportamiento de pago de Tamara y las evidencias que tengo de ello, pues ahora me permite a mí pensar que el riesgo de perder esa plata no es del 100%. Pero todavía hay un riesgo de perderlo, que tendremos que saber estimar. ¿Será el 20%? ¿Será el 40%? ¿Será el 50%? Eso requiere un análisis profundo también de las condiciones del sector donde participa Tamara. Sin embargo, es claro que al inicio yo provisionaba 100 millones de pesos y ahora, después de 7 años, no tendré que seguir provisionando 100 millones de pesos, será menor. ¿Y será menor por qué? Porque el riesgo es diferente.
Y eso me conviene a mí porque ya no tendré inmóviles 100 millones de pesos. ¿Sí? Puedo liberar capital de trabajo. ¿Listo? Entonces, esa variación es importante analizarlas, compañeros. Entonces, le estamos preguntando escenarios en los cuales, si voy a vender más, el capital de trabajo se va a incrementar. Si voy a ejercer políticas de financiamiento más flexibles, el capital de trabajo se va a aumentar. Ese comportamiento será diferente según vaya transitando ese relacionamiento comercial con el proveedor, con el cliente. Pero resulta, muchachos, que en esencia vamos a llegar a un concepto que se llama capital de trabajo neto operativo. Entonces, el capital de trabajo operativo se va a aumentar. Subo las ventas, se va a aumentar. Suben los costos y suben los gastos, se va a aumentar. Pero aparece la figura del proveedor, que en gestión del capital de trabajo es fundamental, porque el proveedor ejerce una financiación. Y eso ya lo hemos analizado, inclusive la semana anterior cuando hablábamos de ciclo de operativo y ciclo de efectivo. ¿Cierto decir? Por tanto, muchachos, ustedes van a entender que al final del ejercicio aquí, a las empresas les interesará que el capital de trabajo neto operativo, que es del cual analizamos su variación, sea negativo. Sea negativo. Nosotros, la meta de cualquier organización, en términos de gestión del capital de trabajo neto operativo, es acercarlo lo más posible a cero, o inclusive que sea negativo. No porque ya no tengamos o no necesitemos capital de trabajo, sino porque el total de ese capital de trabajo será financiado por él. Y eso permite una condición que se llama liberación del capital de trabajo, para hacer una gestión eficiente del efectivo. ¿Listo? ¿Más entendido? Perfecto. Entonces, miren ustedes que solamente por tanto tenemos 3 factores en ese cuadrito de variación de capital de trabajo neto operativo. Y son cartera, inventarios y proveedores, que son los actores de esa situación. ¿Sí? Ahora entonces, muchachos, tendremos que traer toda esa información acá. Sin embargo, yo les dejé aquí un mensajito para cuando ustedes estén trabajando, no solamente en el ejercicio actual de esta clase. Si ustedes más adelante van a poner en marcha este modelo financiero que ustedes mismos van a ir construyendo, pues se acordarán de algunos elementos que son importantes. Yo le coloqué ahí, parece lógico, pero a veces se me equivocan en eso, por eso lo resolví escribiéndoselos. El aprovisionamiento de inventario es un elemento que inicia en el periodo 0. No puede iniciar en el periodo 1, tiene que ser desde el 0. Porque el aprovisionamiento con A antes de P, es un ejercicio natural previo a la ejecución de un proceso de producción. Es previo, es decir, que en el año 0. No te puedes aprovisionar a la marcha, tiene que ser previo al inicio de la operación. ¿Sí? Entonces, en el año 0 ya estamos estimando las necesidades de inventario y estamos invirtiendo en esos recursos que se requieren para que podamos iniciar nuestra operación. ¿Listo? Eso no le ocurre a la cartera, eso no le ocurre al proveedor. Yo no puedo decirle al proveedor, venga, fíjeme, y yo no he empezado ni quiero un ejercicio operativo. ¿Sí? No puedo tener cartera porque no tengo venta. Entonces, ahí dice el aprovisionamiento de inventarios inicia desde el periodo 0, a diferencia de la provisión de cartera y las cuentas por pagar, que inicia cuando empieza el proceso productivo. Las compras son los costos más el inventario final menos el inventario inicial del periodo. Eso se llama juego de inventarios. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a estar aquí entonces en cartera primero y sabemos que el provisionamiento de cartera inicia en el año 1. Por tanto, el año 0 es 0. ¿Listo? Pero fue claro eso, ¿cierto? El año 0 es 0. No hay venta. Y para el año 1 ya sabemos calcular eso. Sabemos que son las ventas
dividido 365 por la política de cartera, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, igual. Nos vamos para acá, para el PIG, que es donde están las ventas, ¿sí? Por eso no me voy ni a base ni a presupuesto, me voy para PIG, que es donde están las ventas proyectadas de todos los años, y aquí las tengo, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar las ventas del año 1, lo divido entre 365 y lo multiplico por, ahí sí me voy para bases y selecciono la meta de cartera. ¿Esa meta va a cambiar? No cambia, ¿cierto? Entonces esa meta va fija. La fijan por favor y ahí sí le pueden dar enter y correrlo hasta el año número 5. ¿Cómo es que fija? Con la función F4. Fn más F4. Y en el más comando y T. Y en donde no le funciona Fn F4 es porque simplemente es el F4 en Microsoft. Que yo mi cartera la tengo en cero. Perfecto, entonces 00000. ¿Listo? ¿Lo pudieron hacer, muchachos? ¿Sí? ¿A todos les dio lo mismo? Perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para inventarios, aplicando la fórmula en este caso de inventarios. Recuerden que les dije que inventarios se inicia en el año 0. Por lo tanto, en el año 5 les debe dar 0. Porque estamos haciendo una proyección para 5 periodos. Quiere decir que en el año 5 hasta ahí llegamos. Para el año 6 no debería existir aprovisionamiento. ¿Vale? Listo. Entonces iniciamos aquí en el año 0. Esto es igual. Me voy para el PIG. Porque nos acordamos que los inventarios tienen que ver con el costo de mercancía vendida. ¿Sí? Entonces yo le doy aquí al costo de mercancía vendida, lo divido entre 365 y lo multiplico, voy a bases por la política de rotación de inventarios y va fija. La política de rotación va fija porque no cambia. Y lo llevo hasta el año número 5 y el año número 5 debe ser 0. Sí, política de rotación de inventarios. Y esa política la fija, ¿no? Sí. Profe, ¿y qué pasa si cuando yo esté en el ejercicio ya no son 30 sino 40 días? Bueno, si no cambia el usted le coloca aquí 40 días y él le va a cambiar allá. Para eso estamos haciendo el modelo que nos quede formulado. ¿Listo? Y todos podemos llegar a casa. Y viene el elemento que de pronto se les va a dificultar, pero realmente es sencillo. Para eso yo les puse esto aquí. Las compras son los costos de mercancía vendida más el inventario final menos el inventario inicial del periodo. Quiere decir que en el año 0 hay un inventario final, no inicial. ¿Sí? Porque en el año 1 el inicial es el del año 0 y el final es el del año 1. ¿Listo? Entonces en el año 0 el inventario final es ese. Sin embargo, ¿proveedores hay en el año 0? ¿No? Sí, ¿No? ¿Y por qué? No. Yo estoy aquí planeando este es el año 0, es pre-ejecución. Estoy planeando mi emprendimiento. No estoy haciendo un ejercicio real, por lo tanto, pues, no voy a endeudar si no estoy haciendo nada. ¿Sí? Perfecto. Entonces, proveedores, 0. Listo. Vuelvo acá, muchachos, porque yo sé que ahí se me equivoca.
Costo de mercancía vendido más inventario final menos el inventario inicial. Y vuelvo y digo que el inventario inicial es el del periodo anterior, el inventario final es el del periodo actual. Y dice más inventario final menos inicial. Eso lo venimos haciendo en los presupuestos, ¿se acuerdan? Cuando decimos producciones firmadas igual. Listo. Entonces, esto es igual a, abro paréntesis, ¿listo? Voy para el PIG, toco los costos de mercancía vendida del año 1, menos, me regreso al flujo de caja, toco el inventario del año 0, más el inventario del año 1, cierro paréntesis. Más el inventario del año 0, más El inventario del año 1. ¿Sí? Menos y más, ¿cierto? Menos año 0, más año 1. ¿Listo? Cierro paréntesis, dividido 375 por... Me retorno a bases y en bases están los días de proveedores. Y esos días de proveedores van y listo. Lo pueden llevar hasta el año número 5. ¿Por qué las compras son iguales al costo menos el inventario del año 0 más el inventario del año 1? ¿Claro? Para que ustedes se vayan con esa posición lógica, ¿no? Es muy difícil, muchachos, aprenderse fórmulas. Y más si son un montón. El cerebro humano tiene unas capacidades cognitivas. Generalmente uno no se aprende más de 10 cosas a la vez. Si yo le doy 10 números telefónicos en este momento, usted no va a recordar ninguno. Ninguno. Entonces, el costo de mercancía vendida, costos de mercancía vendida, sugiere que vendí algo en ese periodo. ¿Sí o no? Por eso se llama costo de mercancía vendida. Sugiere que hubo unos elementos que yo vendí y que me costaron tanta plata. Paréntesis. Recuerden los presupuestos, los que hacíamos en el corte número 2, que ustedes decían que la producción estimada era las unidades a vender menos el inventario inicial más el inventario final, ¿cierto? Pero era en unidades. Ahora es valores. Entonces el costo de mercancía vendida es lo que vendí en ese periodo, menos el inventario que ya tenía en el año 0, más el inventario con el que tengo que terminar en el año 1. ¿Perfecto? Es exactamente lo mismo. Y a eso se le llama juego de inventarios. Yo vendo algo, pero traía algo del anterior, que no tengo que volverlo a producir, se lo quito, pero tengo que terminar con algo, se lo sumo. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, muchachos, que tenemos ese cuadrito armado, vamos a calcular el KTNO. ¿Quién es usted más bravo que yo? Fórmula del KTNO. De la suma. Correcto. Hágalo entonces. Dale, Erika. Muy bien, Erika. Aquí es igual a cartera más inventarios menos proveedores. Cartera más inventarios menos proveedores. Y esto lo llevan hasta el número 5. Entonces, muchachos, ese KTNO va a ir aumentándose.
¿Sí o no? ¿Por qué se van aumentando y no disminuyendo? Porque las políticas no cambian. Nosotros tenemos un ciclo efectivo que es positivo. Entonces, es natural que este KTNO vaya creciendo. Sin embargo, muchachos, eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Que yo les haya dicho que la meta esencial de una organización es que el KTNO sea negativo, y acá no lo damos negativo, no quiere decir que esté mal. Es una buena gestión, pero no es óptima. Voy a ponerles un ejemplo, muchachos. A ver si ustedes me copian más de esa idea. Piensen ustedes. Profe, ¿por qué no hay entre paréntesis los otros años? De negativo. Entonces, cartera más inventario menos proveedor. Sí. Ajá. Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes cartera. ¿Tú tampoco? Yo la tengo en cero. Tú la tienes en cero. Entonces, proveedores es superior a inventario. Quiere decir que tú tienes un KTNO negativo que es considerablemente. Yo la tengo de 10 días. Ya reviso tu modelo. Es porque están haciendo las cosas con datos diferentes al mío, ¿verdad? Ajá. Perfecto, ya voy para allá. Yo lo tengo 5 días. Entonces, listo, vamos a explicar eso. Para que ustedes vean, yo sé que a veces los resultados, cuando se miran y son negativos, alarman. ¿Sí? Pero el KTNO no tiene esa particularidad. Cuando ustedes tengan un KTNO negativo, eso es positivo para la empresa. ¿Listo? No necesita poner un peso de su bolsillo para financiar el capital de trabajo. ¿Listo? Por eso los quiero abordar con un ejemplo. Piensen, no sé, en cuál gran plataforma. Una gran plataforma que esté aquí en Buga, Metro, bueno, Metro ya está, ya no le queda nada. Olímpica, el Éxito. Piensen en el Éxito, pues, porque el Éxito tiene muchos modelos de negocio que nos permiten abordar el ejemplo. Sí, Usted, no sé, Jiménez, sos una pequeña productora agrícola de producir papa, ¿listo? Y estás utilizando al Éxito como plataforma para un canal de distribución que te permita llegar a nivel nacional, ¿sí? Eso es esencialmente el Éxito. ¿El negocio del Éxito cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es el negocio de una gran plataforma? ¿A qué se dedica? A vender cantidades. ¿A qué se dedica una gran plataforma como el Éxito? ¿No es alquilar sus espacios? ¿A qué? ¿No alquilar sus espacios? Eso es correcto. El negocio de una gran plataforma es inmobiliario. Es un negocio inmobiliario, porque alquilan espacios. Las marcas pagan por estar donde están. Y eso tiene que ver con la psicología del consumidor. Entonces, ellos pagan por estar donde están y en la posición de la góndola donde están. Si están abajo, si están aquí, si están arriba. Si están a la visual de las personas, se paga más. Si están en tal punto, se paga más. ¿Sí? Entonces, el negocio de una gran plataforma es inmobiliario. Entonces, Jimena es una pequeña productora agrícola que decidió utilizar al Éxito para poner a circular a nivel nacional su producto. Llega donde el Éxito, hace la negociación y resulta que el Éxito le dice que le va a pagar a cuántos días, creen ustedes. Si le va extremadamente bien, le van a pagar a 30, pero generalmente eso no es así. Digamos que le van a pagar a 45 días, o a 60, o a veces hasta 90 días, ¿no? Yo soy Sebastián Castaño, voy a ir a comprar papas ese día. Me dio por, no sé, hoy juega Colombia, va a hacer un asadito. Voy a comprar papas de Jimena's Papas, y llego allá y compro las papas. Y digo al Éxito, no, es que hoy no tengo plata para unos amigos que me están esperando para que hagamos un asadito para el partido. Fíjame que yo, la otra semana me que pago. ¿Vos qué crees que me dicen? No creo. No creo, ¿cierto?
Ah, bueno, tarjeta de crédito, ¿cierto? Sin embargo, ese es un crédito que ya no es con el éxito, ¿cierto? La plata me está presentando, es una entidad financiera, con un interés, ¿sí? Exacto. Lo que quiere decir es que el éxito en esa transacción, sus días de cartera, ¿cuántos son? 0. Y hasta que se agoten todos los productos de Jiménez Papa, todos se lo tendrán que llevar a 0. Todos los que vayan a comprar esa papa, ya los se pagan inmediatamente, ¿cierto? ¿Cuánto creen ustedes que es la rotación de inventario de las papas de Jimena en el éxito? Los compañeros de agrícola, ¿cuánto puede durar una papa en una góndola expuesta? Tenemos 8 días. Listo. Entonces tienes 45 días de pago a proveedor, 0 de cartera y 8 días de inventario. Además quiero decirle que si ese producto no sale en 8 días la van a sancionar. ¿Verdad? Porque yo hice uso del espacio y el producto no lo está consumiendo nadie. ¿Sí? Y eso no se está generando rentabilidad para mí porque yo podría estar generando otras comisiones por las transacciones que se ejecutan. Y eso no tiene salida, y es eso. Y se va a estación. Pero entonces, el ciclo del efectivo del éxito en esa operación, ¿fue de cuánto? ¿Sí? De menos 37. Tiene 0 días de cartera, 8 días de inventario, menos 45 días de proveedor, menos 37. Lo que significa, muchachos, es que el efectivo lo recupera en menos 37 días. Pero como eso no existe, en términos de tiempo eso no existe. No, yo lo recupero en menos un día, eso no existe. Lo que quiere decir es que usted no se demora nada. La plata es de una que le entra. Usted va a ejecutar esa transacción y ya tiene la plata. Tiene la plata. Y le quedan 45 días para tenerla que pagar. El capital de trabajo neto operativo de esa organización es negativo. No financió esa operación que para ellos tienen un costo, porque ellos tienen que pagar igual el punto donde se encuentran y ellos tendrán que pagar el arrendamiento. Aquí en el éxito en Buga paga arrendamiento. En ese local tendrá que pagar las instalaciones en términos de mantenimiento, ¿cierto? Tendrá que energía, algunos empleados para que tengan limpio ese proceso, los cajeros, etc. Pero esa transacción la inició con los recursos del proveedor, no de él. Sin embargo, ¿esa operación requiere capital de trabajo? Claro que la requiere, porque no hay nada que se mueva sin plata, pero no la de él, la del proveedor. Por tanto, eso empieza a generar una condición en esas organizaciones que se reconocen como excedentes de efectivo. ¿Y cómo lo materializa el éxito? Transportadoras de valores. Venden efectivo. El éxito tiene transportadoras de valores. La que tenemos aquí es propiedad del grupo éxito. ¿Cómo se llama? La que lleva por ahí por el faro. Atlas, propiedad del grupo éxito. Venden efectivo. Porque hay muchas empresas que lo necesitan comprar. Por ejemplo, los bancos. Por ejemplo, los casinos. ¿Y cómo así que necesitan comprar efectivo? Tienen mucho efectivo, pero su transacción lo agota en ese punto físico y luego requieren más efectivo. Entonces, no van a ir, imagínate vos teniendo un casino y diciendo, ay, se me acabó la plata, ¿ahora qué hago? No, espérame que tengo que ir a hacer fila en Colombia. No sale de allá nunca. ¿Sí? Y la plata la necesitas ya porque imagínate a alguien ganando allá y vos sin poderle pagar. ¿Vale? Entonces se compra el efectivo. Y se hace una se traslada el riesgo. No, sino que me vuelve un poquito como la cabeza, como así que uno compra plata con plata, o sea, no lo termino de Perfecto, no te preocupes.
Digamos que yo soy un casino, ese es un ejemplo sencillo, y yo tengo plata en Bancolombia, tengo mucha plata en Bancolombia, pero mi operación necesita efectivo, porque que hacer de un casino es el movimiento constante de efectivo. Digamos que se te acota por condiciones que nunca pasan en un casino y es que todo el mundo ganó y se te agotó el efectivo. Entonces necesitas efectivo, pero no te vas a ir a hacer la cola a Colombia. Y además hay un tema elemental de gestión de riesgo. Tú sabes que es, lastimosamente, esa es nuestra sociedad y hay un dinero. Luego no te vas a ir a retirar 1.000 millones. Necesitas los 1.000 millones aquí y yo los tengo en mi cuenta. Entonces llamo a Colombia y le digo, necesito tal servicio que es con una transportadora de valor. Y Bancolombia lo va a sacar los 1.000 millones de pesos que tiene ahí en la oficina de UGA, parte de los ahorros, porque él también los necesita. Entonces hay una transportadora de valor que tiene unas instalaciones para cuidar ese efectivo y lo que hace es llevarse y te cobran una comisión. A eso se llama comprar dinero. Entonces, te cobran una comisión porque además te están colocando el dinero en tu empresa en un tiempo mucho más inferior y con el riesgo asumido totalmente por ellos. Bueno, y por ejemplo, hacen eso con la transportadora de valores y ellos de dónde sacan la plata. Porque está custodiada, está física. Pues lo que digo, hay unas organizaciones que han generado tanta fluidez de efectivo, tienen que hacer algo con ellos. Lo venden. O sea, en caso de ¿Sí? la transportadora saca la plata de Como su propia bóveda. Claro, Ah, no, en tu aquí también guardan efectivo. yo pensé que ellos transportaban y llevaban al banco. O sea, solo cumplían También con cumplen el ese. transporte nada más, no cumplían una bóveda. También cumplen con el servicio. Le recolectan al banco, porque los bancos tienen unos topes. Y son topes de riesgo. Es una oficina. Es una oficina que debe tener un nivel de riesgo a unos 5.000 millones. No debe tener más. Cada vez que sobrepasen los 5.000 millones, tienen que llamar a la transportadora para que le ponga ese excedente. Porque si no, si se entran a robar a esa oficina, la aseguradora no va a responder por las plata. ¿Sí? Bueno, entonces ya nos estamos desviando. Perfecto, muchachos. Entonces, eso fue comprendido. Entonces, me dicen, profe, ¿y qué pasa si en mi modelo de negocio esto me está dando negativo? Si la operación está correctamente diseñada, eso no es malo. Si le está dando negativo, le está calculando los males, sí, pues estamos en grave. O si no, profe, es que usted viera que yo ahora estoy extendiendo porque me le estoy demorando por pagar. ¿Cómo? No es correcto. Pero, Si las políticas están ¿cómo funciona? diseñadas y eso le permite tener una condición de esa forma, perfecto. ¿Listo? Muy bien. pero no se conecta, no sé. Se conecta. Sí, mira. Es que no es lo mismo. Porque le tenemos que sumar, nosotros no tenemos compras. Entonces tenemos que calcular las compras. Proveedores se asocia con compras, cartera con ventas y inventarios con costos. Fíjate, entonces como nosotros tenemos que preparar las compras, las calculamos. ¿Cómo las calculamos? El costo de la mercancía vendida menos el inventario inicial más el inventario final. Y ahí hicimos después de ahí en adelante todo el protocolo que hemos venido total. ¿Listo? Vale, muchachos. Ahora sí tenemos la variación o no tenemos la variación todavía. Hemos determinado el capital de trabajo neto operativo para todos los periodos. ¿Listo? Si usted no tiene esto, no puede hacer un flujo de caja. No lo puede hacer. Desde el punto de vista de la estructura contable, ¿no? Porque un flujo de caja no es más fácil de hacer. Plata que ingresa, plata que sale. ¿Sí? Uno tiene un flujo de caja en la casa. ¿Cuánto me gano menos los gastos? Eso es un flujo de caja. Pero un flujo de caja con la estructura contable que demanda este instrumento
pues es imposible hacer Sí. una cuenta de ajuste, ¿vale? Vamos entonces a empezar Sí, pues, ¿está viendo algo? a hacer el flujo efectivo. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer el flujo efectivo. ¿Cuál es el flujo efectivo? Un flujo efectivo, muchachos, se compone, digamos lo que de tres elementos fundamentales. Se genera flujo efectivo por actividades operativas. ¿Qué quiere decir por actividades operativas? Flujo efectivo por actividades operativas. Pues que naturalmente en una operación ahí ingresa el efectivo, producto de esa operación, y elementalmente son las ventas. Y hay salidas de efectivo, producto de esa operación, que elementalmente son los costos y gastos que están asociados a esa situación. ¿Vale? Hay un flujo efectivo que proviene de necesidad de actividades de inversión. Claro que sí, porque yo voy ejecutando inversiones. En el año 0 vamos a ejecutar una inversión para iniciar una operación. Pero por allá en el año 4, en el año 6, en el año 7, yo puedo ir ejecutando inversiones estratégicas para que la empresa crezca. Entonces, habrá actividades de inversión, sí, claro. Y luego hay flujo efectivo que proviene de actividades de financiación. Yo voy financiando. En el primer año lo hice con una entidad bancaria. Pero seguramente para el año 4, cuando tenga que hacer otra inversión, necesitaré más plata. O el siguiente año, porque calculé esto mal y me quedé sin caja, necesito financiar. Entonces, computador. ¿Sí? Entonces, hay necesidad, hay flujos de efectivos que provienen de la naturalidad de la actividad económica de la empresa. Hay flujo de efectivo que proviene de la necesidad de inversión y hay flujo de efectivo que proviene de la necesidad de financiación. Pero todas ellas son distintas. Las de operación generalmente son positivas, después de haberle quitado los costos, generalmente son positivas. Las de inversión generalmente son negativas, porque es plata que se va. Y las de financiamiento generalmente son positivas, porque es plata que entra. ¿Sí? Ah, que luego yo tengo que ir pagando ese crédito. Sí, claro que sí, pero eso es otra cosa. Simplemente para ir comprendiendo elementalmente cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Fue entendido, muchachos? Perfecto. Entonces miren ustedes que lo primero que hacemos en un flujo de caja es iniciar por la utilidad neta. Y la utilidad neta está en el PIG. Y ese PIG, en esa utilidad neta, viene ya por todo lo que fue impactado. Entonces yo no tengo que volver a pensar en estos elementos. Profe, lo que me gasté en administración, no, es que yo estoy empezando desde la utilidad neta y eso ya fue contabilizado. Profe, lo que me gasté en descuentos, en costos, en logística, en gastos, eso ya está calculado y ya fue contabilizado. No tenemos que volver a pensar en ello en el flujo de caja. ¿Entendido? Perfecto. Entonces, el flujo de caja, utilidad neta en el año 0, ¿cuánto es? Ninguna. ¿Cómo vamos a tener utilidad en el año 0? ¿Sí? Entonces, 0. Y en el año 1, ahí sí tenemos. Le damos igual. Nos vamos para el PIG y tomamos la utilidad neta del año número 1 y lo arrastran hasta el año número 5, por favor. Utilidad neta. PIG y toman la utilidad neta, no otras, la utilidad neta. PIG, año 1, utilidad neta. ¿Listo? ¿Lo fijamos? No, porque la utilidad cambia cada año. Es diferente. ¿Y lo arrastro hasta el 5? 5. Listo, muchachos. Depreciación. ¿En el año 0 hay depreciación? Ah, ¿en el año 0? No. Todavía no hemos iniciado una operación, pero es imposible que mis activos estén depreciando, ¿cierto? Entonces, en el año 0 no hay. En el año 1, igual. Vamos a las bases. Ah, no, esta estaba en el presupuesto. Vamos a los presupuestos.
Ya lo habíamos calculado, aquí está la depreciación, ¿se acuerdan? Depreciaciones, y tomamos la que es del año. Eso es correcto. Entonces, tomamos la del año 1 y como es una depreciación lineal, es constante. Entonces, ¿qué van a hacer? Eso es correcto. Y la llevan hasta el año número 5. Se queda para acá. Ustedes están viendo unos signos que están al lado de cada concepto, ¿cierto? Dice más, menos más, ¿cierto? Entonces dice más utilidad, pues claro. A la caja le tenemos que sumar la utilidad, claro, ¿sí o no? Más depreciación. ¿Lógico o no es lógico? Y eso tiene una explicación si no es lógico. ¿Es lógico o no es lógico? Más depreciación. Muy bien, perfecto. Esa es la respuesta correcta. La depreciación es un gasto. Desde el punto de vista lógico debería estarse disminuyendo, pero no se disminuye, se aumenta. ¿Por qué se aumenta? Porque se tiene que ir acumulando. No se gasta todavía. Usted en el año 1 tiene el valor de la depreciación de sus activos. ¿Esa plata va a salir? No. Hay que esperar al tiempo de depreciación del activo para volver a adquirir. Pero no lo puede gastar, ¿no? Esa plata no la puede gastar. Pero está en la caja. Ya usted mirará qué va a hacer con ella en la caja. Si la va a dejar ahí quieta en la caja, pues elementalmente no en la caja de la empresa, seguramente va a salir una cuenta bancaria, o si usted va a hacer algo diferente con ese dinero, que podría ser una inversión sin riesgo, como puede ser un CDT, una fiducia, etc. ¿Vale? Listo. Sigue. Ahora sí, un valor que se resta, que es la variación del capital de trabajo. ¿Por qué se resta? Porque es una inversión en aprovisionamientos y en provisionamientos. Entonces, si es una operación que define una salida de efectivo, ¿vale? Entonces se la vamos a restar. Y está ahí porque es de la operación. No es de financiamiento, no es netamente de inversión, es de operación. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Se apaga de una vez. Ahí también les coloqué una... Eso se me subió. Les coloqué un mensajito para que nunca se les olvide. Las variaciones son la diferencia de los valores del periodo actual menos los de inmediatamente anterior. ¿Listo? Con eso dicho, quiere decir que la variación del KTNO en el año 0 es la del año 0. No hay nada antes de eso. ¿Sí o no? La del año 0. Las variaciones del año 1 es la variación del KTNO del año 1 menos el KTNO del año 0. Y ahí sí se van hasta el año 5. Espera. ¿Cómo fue? El KTNO del año 1 menos el KTNO del año 0. Y ahí sí se puede ir hasta el año número 5. En el año número 5 nos está dando negativo por una razón. Ya no hay inventarios. Entonces es natural que el KTNO del año 5 sea inferior al del año 4. ¿Listo? Hoy me dio negativo. Profe, me torno yo negativo. Todo es que ¿Vale? pues estamos jodidos. En el año 0. En el año 0 es exactamente lo mismo, del año 0. Ajá, sí. Y en el año 1 es el KTNO del año 1 menos el año 0. Y así ya lo traemos hasta el año 5. Perfecto. Y ahora viene algo, muchachos, importante, que es la variación del impuesto de renta. Ay, ¿por qué?
Profe, ¿por qué Pues claro, porque el TNO suyo es negativo. porque un año intermedio me da positivo y otro negativo? Porque hay una línea que está positivo. ¿Sí? ¿Listo? Pero ahorita revisamos los carritos puntuales de los que están haciendo ya consultados. Ok. Vale, muchachos. Acá vamos a la variación del impuesto de renta. En el año cero de impuestos, No. no hay. Y ya acordamos que las variaciones, ¿cómo se calculan? La del año actual menos del año anterior. Como los impuestos arrancan en el año 1, pues la variación de impuestos de renta en el año 1 tiene que ser igual a los impuestos pagados que están en el PIB del año 1. Ahí tendrán que ser iguales. profe, ¿son igual a la del año 1? A los impuestos del año 1 que están en el PIB. Míralo aquí, entonces yo le coloqué que esto es igual, me fui al PIB y tomé los impuestos del año 1. Pero el año 2 en adelante ya no es así, porque ahora sí tenemos impuestos del año actual y del año anterior. Entonces en el año 2 es igual el año 2 menos el año 1 en impuestos. Y se van hasta el año 5. Año 2 menos el año 1 en impuestos. Sí, El PIB. del PIB. Lo mismo. Ah, Y arrastra o sigo. arrastra hasta el año 5. Bueno, muchachos, aquí hay un tema que de pronto técnicamente, desde el punto de vista tributario, es un poco complejo y no lo quiero complejizar más. Pero sí quiero dejarles un concepto. Sumamos la utilidad neta y eso para nosotros fue lógico, desde la plata que nos está entrando, ¿sí o no? Le sumamos la depreciación y ya dijimos que era lógico porque se acumula. Le restamos el capital de trabajo y es lógico porque es la plata que tengo que poner para operar. Y esa plata no se queda en mi casa, tengo que poner en inventario y en cartera. Recuerden que esto es un flujo de caja. ¿Sí? Y ahora estoy haciendo algo que es sumarle la variación de impuestos. Se supone que los impuestos son los que pagan. Entonces, ¿por qué los suman acá? Pero yo le decía que es un tema técnico tributario. Los impuestos se van incrementando, ¿sí? Pero de esos impuestos, pues voy a hacer una pregunta y de pronto me disculpará si es fuera de contexto, pero ¿alguien ha declarado renta? ¿Sí? Esas declaraciones van generando saldos positivos. ¿Sí? Saldos positivos, quiere decir que la DIAN antes me debe. Pero yo no puedo ir allá a la DIAN, vengo por mi plata, pan. No, eso no es así. ¿Sí? Entonces, en las organizaciones digamos que suele pasar lo mismo. Esas variaciones amplias de impuestos en esos años constantes, que lo que están determinando es que hay una, para ponerlo en términos muy sencillos, hay una salud económica de una organización que desde el punto de vista social y económico para un país es significativo. ¿Por qué? Porque genera desarrollo económico y social. Porque tiene la posibilidad de tener empleos. Porque tiene la posibilidad de sumarse al crecimiento económico de ese país. ¿Sí? Entonces, empiezan a reconocerse, y estoy diciéndolo simplemente desde el punto de vista romántico, ¿no? de la explicación, porque hubiera podido hacerlo técnicamente desde lo tributario. Pero simplemente piensen que empiezan a generarse unas condiciones en las cuales el Estado hace un reconocimiento de ese sentido y se empiezan a hacer unas acumulaciones de saldos, que son variaciones de impuestos. Esas variaciones van generando unos saldos positivos para la organización, que luego pueden ser capitalizados por medio de algo que se llama TIDIs. TIDIs. ¿Y qué es eso?
una devolución de impuestos. Entonces yo voy y pido una devolución de impuestos para invertirlos en otro sentido de la organización. ¿Sí? Entonces, las variaciones de impuestos de renta, muchachos, y esto fue una explicación muy reduccionista, ¿no? Pero tampoco es necesario en este momento complicarnos con un elemento tributario. Pero simplemente para que entiendan por qué lo estamos sumando. No estamos sumando todo el valor, estamos sumando las posibilidades de variación. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Además, quiero decirle que en el primer año, además los impuestos de renta no se pagan todos los días. También se acumulan. Y en ciertos momentos son una fuente de financiamiento interno para la empresa. ¿Listo? Vamos pues, estamos aquí, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que voy a calcular los efectivos de actividades operativas? Voy a hacerlo yo acá. Esto más esto menos esto más esto. Listo, se acabó. Más depreciación menos variación que ha tenido, más variación. Usted que es bien pillo, ¿por qué no me dice? Así como se está lleno de fórmulas. ¿Qué hay ahí? Más, menos, Menos. Vale, pegar más y menos más. Más, todo el año cero. Ahora ya no cero, así no haya nada ahí. Para que Más la utilidad ¿Listo? neta. Más ¿Cómo la que yo estoy esperando? depreciación. Menos variación que ha tenido. Menos variación. Que ha tenido. Ajá. Más variación de impuestos. Ok, igual. Menos más. hasta el brinco, ¿Lo arrastro, profe? lo arrastras. Dios mío, voy a ir. Eso es importante. ¿Listo, muchachos? Entonces está fácil. Más, menos más. ¿Sí o no? Yes. Perfecto. Ahora dice que hemos completado el flujo efectivo que proviene de actividades operativas. Por tanto, tengo un efectivo de actividades operativas. ¿Sí? Ese es el efectivo de actividades operativas que tengo. ¿Perfecto? Listo. Resulta que ahora necesitamos calcular el efectivo de actividades de inversión. Pero nosotros tenemos una única inversión, que fueron los activos fijos. Profe, y el capital de la pero ya lo estimamos acá arriba. Ya está estimado acá arriba. Entonces, tenemos una única inversión en activos fijos brutos, que en este sentido se va a desarrollar una única vez. Profe, ¿se hacen más veces? Sí, claro. Se puede hacer otra vez una inversión aquí en el año 3 o en el año 5, dependiendo cómo se va comportando su caja, va acumulando efectivo y usted dice, tengo que invertir en esta nueva maquinaria para poder producir tantos productos más. Voy a aperturar una sede de la panadería en otro barrio. ¿Sí? Por estimaciones nacionales de crecimiento. ¿Listo? Entonces, ahora bien, como eso solo lo tenemos aquí, le damos igual, nos vamos para presupuestos y se van para el plan de inversión. ¿Plan de inversión? Nos da el activo fijo. ¿Listo? Entonces le vamos a dar enter aquí. Nos va a quedar 2000. Se los puse ahí en azul, en amarillo, perdón, porque no lo van a correr. Hoy, en este supuesto que estamos planteando, estamos invirtiendo una única vez para evaluar los resultados de esa inversión en 5 años. Y aquí voy a ser insistente porque me preguntan mucho eso. Profe, ¿eso quiere decir que no se vuelve a invertir? Sí, se vuelve a invertir, eso ya es una situación de ustedes. Que en el año 3, en el año 4, hoy estamos evaluando, queremos llegar a la posibilidad de evaluar cuál va a ser la rentabilidad de esta inversión en 5 años. ¿Listo? Va. Ahora, muchachos, necesito entonces determinar el efectivo de actividad de inversión, que es igual
a esta, Efectividad operativa. a esto, a esto, listo. Y lo van a arrastrar hasta diciembre, por favor, hasta el año 5, perdón, para que les quede 0, 0, 0, 0, 0. Profe, yo en el año 1 voy a invertir 4.000, entonces aquí aparecería 2.000, porque 4.000 del año 1 menos 2.000 del año 0. En el año 2 voy a meter 10.000, ahí aparecería 8.000, ok, sí, perfecto. Listo, muchachos, esa sí estaba breve, ¿no? Continúo. Quiere decir que tenemos efectiva actividades operativas, tenemos efectiva actividad de inversión. Desde el año 1 hasta el año número 5. Y nos falta solo el efectivo de las actividades de financiación. Para ello tenemos dos elementos naturales de financiamiento. ¿De cuáles fueron? El banco y los dueños. Entonces es más fácil la de los dueños, porque esa es una única vez que está en amarillo. Le damos igual. Nos vamos acá a presupuestos, tocamos el total de la inversión menos el valor del crédito. Total de la inversión menos el valor del crédito. Y acá les dejé, muchachos, les dejé un mensajito. La variación de obligaciones financieras inicia con el saldo inicial de la obligación con el banco. ¿Por qué? Porque esto tiene que dar igual a toda la inversión. Aquí esto es igual a presupuestos en el plan de amortización, saldo inicial, saldo inicial. Pero ¿cuál es del año 1? Saldo inicial del año 1. Igual. Sí, porque en el año 2 ya tendríamos que estar debiendo nada, pero vamos. Profe, si hubiera el ejercicio inicialmente al inicio, toda la unidad de competencia nunca hice crédito, tengo que hacerlo de todos modos para el ejercicio. No, si no te vas a financiar, si no tienes financiamiento, no tienes financiamiento. ¿Listo? Y miren, muchachos, que luego les coloqué acá una cosa, porque aquí dice variación, y les coloqué aquí la variación, las obligaciones financieras son el resultado de restar el saldo inicial del periodo actual con el saldo inicial del periodo inmediatamente anterior. Quiere decir que aquí no vamos a parar en el año 1, ¿sí? Le vamos a dar igual. Y vamos a hacer una cosa que tal vez sea paradójica, pero lo vamos a hacer. Vamos a entrar entonces aquí a presupuestos y vamos a tomar el año 2 menos el año 1. Y lo van a llevar hasta el año número 5. Si ustedes tomaran todos esos valores, si ustedes toman todos estos valores, se dan cuenta que es exactamente igual al valor del crédito. Quiere decir que se anulan estos valores, estos sumados más el inicial, ¿cierto? Se anulan. Simplemente estamos diciendo aquí que a lo largo de los 5 años se agotó ese saldo del crédito. ¿Listo? Profe, pero yo no solo pagué eso, yo pagué intereses. Ya está contabilizado. ¿Dónde está contabilizado? En el PIB, en los gastos financieros. Eso es otra cosa, ¿vale? Y ahora sí, muchachos, nos colocamos aquí, efectiva actividad de financiación, y es la suma de la variación de obligaciones más los aportes onerosos.
¿Y arrastra, profe? Sí. ¿Listo? ¿Sí? Fácil llegar hasta ahí, ¿cierto? Y ahora, muchachos, si podemos calcular la variación en efectivo e inversión. Y eso se calcula como dice acá. Igual a este menos este más este. Ven que ahí están los signos, ¿no? Entonces coloca igual a este menos este más este. Y lo llevan hasta el año 5. Ahí está. Este efectivo de actividades operativas menos efectivo de actividad de inversión más efectivo de actividad de financiación. Y lo llevan hasta acá. Y vamos a completar con una cosita. En nuestro supuesto actual, este dinero no está yendo para ningún lado. Lo tenemos en la caja. Tenemos este resultado y eso no va para ningún lado. Luego tenemos este resultado y eso no se va para ningún lado. Luego tenemos este otro y no se va para ningún lado. ¿Sí? Ese es uno de los digámoslo, de las críticas constantes al cálculo de la TIR. Y es que supone que esos valores de efectivo se acumulan y se reinvierten en la operación en un 100%. Eso no es verdad. Sin embargo, en esta técnica que estamos utilizando es así, ¿vale? Luego por eso se calcula lo que se conoce como TIR modificada, pero eso se da al común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irla acumulando. Entonces, miren ustedes, el proceso es sencillo, pero lo coloqué aquí. Para obtener el saldo final de efectivo se debe sumar las variaciones en efectivo del periodo actual con las variaciones en efectivo del periodo anterior. Entonces, esto es igual a este valor de acá, porque no hay nada más, esto es lo único que teníamos. Esto es igual a este valor de acá, pero de aquí en adelante esto es igual a este resultado aquí más el de acá. Y se lleva hasta el año 5. ¿Cómo ves? El del año 1 es igual y el del año 2 lo suma con el año 1. Este aquí abajito más este para que lo coja este, aquí abajito más este y la empieza a acumular. ¿Listo? Entonces se suma este más este. No vayan a sumar estos dos. Este más este. ¿Listo? Luego es lo mismo. Ah, bueno, acá lo que para que le dé el error circular. Está viendo una vez con lo que tenemos. Logrado, muchachos. Preguntas. Pregunten todo lo que se imaginen para que en el momento en el que les toque. Profe, entonces en el año 5, ay, perdón. Profe, en el año 5 entonces me da igual al 4. Igual, no sé por qué. Eso para el año 7, como el del año